Vamos a resolver el ejemplo 3 de leyes de Newton. En este caso nos está pidiendo que encontremos cuál es la fuerza necesaria para mover este objeto con velocidad constante. Hay que tomar en cuenta que la fuerza tiene un ángulo de elevación de 20 grados. Usted ya sabe que cuando tiene un ángulo hay que descomponer nuestro vector fuerza en sus componentes, fuerza X y fuerza Y. Vale. Lo primero, tenemos que ver en dónde se va a mover el objeto. En este caso, el eje donde se va a mover el objeto es el eje de las X. Entonces ponemos nuestra fórmula. Fuerza es igual a masa por aceleración. Se va a mover sobre el eje de las X, entonces agregamos aquí X. Sabemos que el objeto tiene un coeficiente, o se va a mover sobre una superficie que tiene un coeficiente de 0.30. Esto va a ocasionar que tenga una fuerza de rozamiento que se oponga al movimiento. Recuerde que esto es negativa, que esto es positivo. Va a favor del movimiento, está en contra. Como son varias fuerzas que vamos a analizar en el eje donde se va a mover, pues aquí tenemos que agregar una sumatoria, símbolo sigma, suma de fuerzas en donde se va a mover, donde puede haber aceleración. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas que interactúan en este eje, en las X? Pues la componente de la fuerza proyectada en X y la fuerza que se opone, que es la fuerza de fricción. Y esto va a ser igual, algo muy importante. Si te dicen que se va a mover con velocidad constante, pues la velocidad no cambia. Si no cambia, entonces la aceleración aquí va a ser igual a 0. Entonces aquí la aceleración la pones como 0 y 0 por cualquier masa, te va a seguir dando 0. Entonces va a quedar fuerza en X o componente de la fuerza en X menos fuerza de fricción. Para sacar la componente de la fuerza proyectado en X, tú ya sabes que con respecto a este ángulo, este es un cateto adyacente, y para sacar la componente ponemos fuerza resultante, que no la tenemos, es lo que te está pidiendo, por el coseno del ángulo. Esto que estoy poniendo aquí representa la componente de la fuerza en X, menos la fuerza de fricción, que la fuerza de fricción ya sabes que se calcula multiplicando el coeficiente de rozamiento MK por la norma. Esto va a ser igual a 0. Entonces aquí lo que tenemos es que no sabemos cuánto vale la fuerza resultante, que es lo que nos piden, ni tampoco conocemos cuánto vale la normal. Tenemos dos incógnitas en una ecuación, tenemos que aplicar ecuaciones simultáneas. Para eso pues hay que saber cuánto vale la normal o cómo determinar la normal. En este caso, la normal, si se fijan, siempre va a estar sobre el eje de las Y cuando hay superficie o cuando hay suelo. Y si nada más tenemos dos fuerzas en Y, ya dijimos que la normal va a ser igual al peso. Pero en este caso tenemos más de una fuerza en Y o de dos fuerzas. En este caso tenemos la normal, la componente proyectada en Y de la fuerza, y tenemos el peso. Pues tenemos tres fuerzas. Para saber cuánto vale la normal, tenemos que aplicar igual la segunda ley de Newton, pero en Y. Saben que es fuerza igual a la masa por la aceleración. Las fuerzas las voy a analizar en Y, que es donde está la normal, y como son varias fuerzas, tengo que aplicar una sumatoria. Como el objeto no se está moviendo arriba abajo en Y, pues tú ya sabes que no va a haber aceleración, y eso va a ser igual a 0. Entonces vas a tener aquí la normal más la componente de la fuerza proyectada en Y menos el peso, y eso va a ser igual a 0. Queremos sacar la normal para poder multiplicar por el coeficiente y después obtener tu fuerza de resultante. Entonces de aquí despejamos para la normal y te queda que normal es igual al peso, pasa positivo, menos la componente de la fuerza proyectada en Y. Entonces te va a quedar que la normal será igual al peso, y para sacar la componente de la fuerza proyectada en Y, ya sabes que con respecto a este ángulo, este es un cateto opuesto, que es el mismo que está acá. La componente proyectada en Y es un rectángulo, el cateto opuesto es el mismo que está acá. Entonces, ¿qué usamos? Seno. Le ponemos aquí menos lo que valga la fuerza resultante, que no sabemos,
la dejamos indicada por el seno del ángulo. Esto que acabo de poner aquí es como sacar la componente de la fuerza en Y. Y esta sería tu ecuación para sacar la normal, que es la que vamos a sustituir aquí, en esta ecuación. Entonces te va a quedar lo siguiente. Te va a quedar fuerza resultante por coseno del ángulo menos coeficiente de fricción cinético o coeficiente de rozamiento cinético, que multiplica a la normal, que la normal la podemos sacar en función del peso y de la fuerza resultante. Entonces en vez de poner normal, ponemos esto. Son ecuaciones simultáneas, estoy sustituyendo. Entonces en vez de poner normal, pongo peso menos fuerza resultante por el seno del ángulo. ¿Y eso qué va a ser igual? A 0. Pues voy a ponerlo de este lado para que se aprecie mejor. ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener fuerza resultante por coseno del ángulo. Ya sabes de dónde salió, de la componente de la fuerza en X. Ponemos aquí fuerza resultante por coseno del ángulo menos el coeficiente de rozamiento MK, que si te fijas aquí, MK está multiplicando al peso y está multiplicando a la fuerza resultante por el seno del ángulo. Entonces nos va a quedar coeficiente de fricción MK por peso más coeficiente de fricción por la fuerza resultante por el seno del ángulo. Y esto va a ser igual a 0. Lo único que hicimos aquí fue multiplicar el coeficiente por el peso, el coeficiente por la fuerza resultante y el seno del ángulo. Propiedad distributiva, este por este por eso, con los signos. Y nos queda esto de aquí. Entonces ya nos queda una ecuación con una sola incógnita. ¿Cuál va a ser esa incógnita? La fuerza resultante. ¿Qué hay que hacer en este caso? Pues hay que agrupar. ¿Qué vamos a agrupar? Vamos a agrupar los términos que contengan a la incógnita. En este caso, ¿cuáles son esos términos? Va a ser este de aquí, que tiene fuerza resultante, y este de acá. Esto que ya lo tenemos, lo quitamos y lo pasamos a la hora de igualdad, nada más para agrupar a los términos que contienen a nuestra incógnita y ya poder despejar la incógnita. Entonces, ponemos aquí fuerza resultante por coseno del ángulo más coeficiente de rozamiento cinético o de fricción cinética por la fuerza resultante por el seno del ángulo, y eso es igual, esto pasa a la igualdad con signo positivo y queda MK por el peso. Ya que agrupamos los términos que contienen a la incógnita, ahora sí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a factorizar. Si se fijan, aquí tenemos FR y FR. Entonces, ambos términos tienen un factor común, que es FR. Ponemos FR como factor común. Entonces ya no lo ponemos aquí dos veces, nomás lo ponemos una vez, que se repite aquí y acá, ese es el factor común. Y ponemos coseno del ángulo más coeficiente de rozamiento por el seno del ángulo. Y esto es igual al coeficiente de rozamiento por el peso. Ya que hicimos esa factorización, ahora sí, todo esto que está multiplicando a FR lo puedo pasar al lado de la igualdad dividiendo. Entonces te va a quedar que FR va a ser igual al coeficiente de rozamiento MK por el peso sobre coseno del ángulo más coeficiente de rozamiento por el seno del ángulo. Lo único que hay que hacer aquí entonces es sustituir los valores. Entonces ponemos aquí sustitución. Esto sería igual a 0.30 por el peso, que es 40 newtons. Todo eso sobre coseno de 20 grados, coseno de 20 grados, más 0.30 que multiplica al seno de 20 grados. Y nos da 0.30
.30, 40 entre lo que salga de coseno de 20 más .30 por seno de 20. 12.87. ¿Todo les da eso? 11.51. Así es. Tiene que dar 11.51. Entonces la fuerza que necesitas para mover el objeto con velocidad constante, con esas condiciones, ¿verdad? Con ese coeficiente de rozamiento, con ese ángulo, es de 11.57. Van a resolver el ejercicio 3, es parecido al ejemplo 3, nada más que aquí ya les están dando los datos para que saquen la aceleración. Van a sacar la fuerza resultante para que el objeto a partir del reposo con este ángulo recorra una distancia de 20 metros en 5 segundos.